Estamos ya en la multiplataforma de Sol TV, 12 del mediodía con 23 minutos. Estamos en directo aquí en los exteriores del Congreso de la República. Ya me acompaña, como ustedes pueden ver en imágenes, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular. Congresista Muñante, muy buenas tardes, bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Estamos en directo. Bueno, primero para consultarle, congresista Muñante, ¿qué piensa usted de lo que ha señalado hace instantes? Bueno, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Él dice, vemos con espanto cómo liberan delincuentes. Antes de conversar con usted, no sé si me estuvo escuchando, estábamos presentando un enlace en vivo en Trujillo de cómo sufren extorsiones los ciudadanos del norte. Bueno, ¿usted coincide? ¿Ve también con espanto cómo se liberan No, delincuentes? por supuesto que sí, y justamente en razón a eso es que he presentado el proyecto de ley que establece sanciones, ¿no? Tanto administrativas como penales a los jueces y fiscales que liberan a delincuentes que han sido capturados en flagrancia. Esto es una respuesta del llamado del propio presidente del Poder Judicial, el señor Arévalo, quien en una conferencia de prensa señaló que los jueces y fiscales no pueden valerse de su autonomía para decidir en contra de la ley y del derecho, ¿no? Entonces, creo yo que aquellos que liberan a delincuentes capturados en flagrancia, donde se supone que han sido capturados con las manos en la masa, no pueden ser puestos en libertad, ¿no? Entonces, juez o fiscal que asuma esa responsabilidad tiene que responder ante la justicia. Y es por eso que hemos presentado ya el proyecto de ley y esperemos, pues, que esto pueda llevarse a cabo en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno del Congreso lo más pronto posible. No hay otra manera, creo yo, de poder solucionar esta terrible problemática de jueces y fiscales que no cumplen su función, que no es imponiendo una sanción ejemplar. Ahora, más o menos su proyecto de ley coincide con el de Waldemar Cerrón, que es el de fiscalizar a jueces y fiscales. No, eso es muy distinto. Yo no estoy de acuerdo con una comisión que fiscalice jueces y fiscales, porque creo yo que el trabajo del Poder Judicial tiene que desarrollarse de manera independiente, pero siempre cumpliendo la ley como corresponde, ¿no? Eso para mí pareciera una interferencia directa en la independencia del Poder Judicial y nosotros que somos defensores de la democracia y del principio de separación de poderes, no podemos ir en contra de eso a través de una moción de esa naturaleza. Hay que aclarar que es una moción que ha presentado el congresista, que todavía no ha sido aprobada, va a ser discutida y creo yo que no va a contar con el respaldo de la mayoría. Lo que sí queremos es establecer mediante normas que el juez fiscal que se aparta de la ley, ese sí puede ser sancionado, pero no nos corresponde a nosotros sancionarlo, sino a la misma justicia. Sí, en efecto, en Trujillo hemos visto como una fiscal, ¿no? Quien se excusó porque estaba en una fiesta de cumpleaños, ya ha sido destituida del cargo, ¿no? Una fiscal que no acudió a una intervención policial. Ahora, eh, pero vemos que hay un enfrentamiento, ¿no? Por lo menos comentarios del presidente del Poder Judicial, ¿no? Del mismo fiscal de la Nación, ahora el presidente del Poder Ejecutivo, Adrián Sen, que dice que ve como espanto, como liberal de delincuentes, se está refiriendo pues a los fiscales, ¿no? Y ahora, ¿no cree que esto nos da una imagen bastante negativa de que los poderes del Estado no logran ponerse de acuerdo por el principal problema, reitero, que es la inseguridad ciudadana en el país? Yo creo que no hay un consenso unánime para poder todos estar concientizados de que tenemos que actuar de manera severa contra la criminalidad. Y entonces eso amerita muchas veces que existan pues este tipo de planteamientos, ¿no? Como el del señor Valdemar Cerrón que quiere ahora fiscalizar a jueces y fiscales, ¿no? Yo creo que por ahí no está la cosa. En principio, todos debemos ser conscientes que tenemos que cumplir la ley. Si tan solo todos cumpliéramos la ley y no habrían privilegios o tratos diferenciados entre uno y otro, yo creo que allí no habría problema. Pero el gran problema es ese, la parcialidad con la que muchas veces juzgan los jueces y fiscales. Lo hemos visto en el caso de la señora Patricia Benavides, ¿no? Si bien es cierto, muchos demandaban que sea destituida, como finalmente ocurrió, pero la misma fuente que originó que la señora Patricia Benavides fuera destituida no ha sido utilizada cuando esta fuente también culpó a otros personajes políticos. Entonces, cuando existe y la ciudadanía ve que existe una demasiada parcialización, yo creo que de ahí empieza el problema. ¿Hay una politización? ¿Usted cree en el Ministerio Público? Existe una politización del alto mando que creo que debe ser resuelta y ¿Cómo se resuelve eso, congresista Muñán? solamente con una amplia fiscalización de parte del Congreso, porque a ver, si el fiscal de la Nación comete alguna infracción constitucional, el único que puede sancionarlo es el Congreso de la República. Pero ahí también tenemos otro problema, porque ya hemos visto
que jueces, ¿no?, de primera instancia han declarado nulas las inhabilitaciones que nosotros hemos decidido mediante un procedimiento constitucional. Entonces, estamos en un serio problema de legitimidad y de institucionalidad que creo que debe resolverse lo más pronto posible. Eso también se ve cuando se libera, ¿no? O no se atiende a los delincuentes. Entonces, ¿el problema estaría en el Ministerio Público o en la policía? El problema es real, la inseguridad ciudadana, pero ¿dónde está o es el gobierno tampoco, o es el Congreso? Creo que es la suma de muchas responsabilidades, la suma de muchas culpas, ¿no? Porque, a ver, yo en dos oportunidades he pedido a la presidenta Boluarte que reúna a las altas autoridades de este país y diseñen una hoja de ruta contra la inseguridad. Esto es lo que ha funcionado, por ejemplo, en El Salvador. Para que El Salvador sea hoy una experiencia exitosa, más allá de las críticas que se le pueda formular, ellos establecieron la modificación del Código Penal, la modificación de los altos mandos del Ministerio Público, la modificación del presupuesto, porque se destinó mucho más presupuesto a la policía y se construyeron penales para poder albergar a los delincuentes. Con todo eso recién se lanzaron a enfrentar la criminalidad. Lo tenemos aquí. Exactamente, al no tener cárceles, tenemos cárceles hacinadas. Tenemos jueces fiscales que liberan a delincuentes. No todos, por supuesto, pero hay un importante número que lo está haciendo. Tenemos una fiscalía politizada. Tenemos un Congreso, además, en algunos casos, algunos congresistas que están legislando no para beneficio de la población, sino para beneficios propios. Cuando todo eso sucede y tenemos un ejecutivo indolente, ¿no es cierto?, con una política de seguridad que está completamente desfasada y que en la práctica no ha rendido resultados. Todo ello lo que provoca es que sigamos teniendo estos altos índices de criminalidad. Por último, en ese tema, el ministro Juan José Santibáñez, hemos escuchado unos audios, ¿no? Bueno, ha sido noticia en diferentes dominicales, pero de su abogado, el mismo ministro está pidiendo que se verifique la autenticidad de estos audios. El ministro, a pesar de estos cuestionamientos, ¿cree usted que es el idóneo? ¿Está luchando bien contra la inseguridad ciudadana? Hay que reconocer que el ministro está haciendo su máximo esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, amanecer seguro creo que es algo que se tiene que rescatar, exactamente. Pero el cuestionamiento que principalmente recae sobre él es todo sobre el tema de la DIVIAC, ¿no es cierto? Como pareciera que la DIVIAC fuese la única institución o la única dependencia de la Policía Nacional. Hay diferentes dependencias que están en peor situación, pero nadie los ve. ¿Por qué? Porque la DIVIAC es política, pues, ¿no? Y al ser mediática, todo el mundo está atendiendo ese tema, pero a ver, ¿qué está pasando con la policía de carretera? ¿Qué está pasando con la policía de tránsito? ¿Qué está pasando con la policía montada? ¿Qué está pasando con la policía de investigaciones? Estas dependencias están realmente, digamos, siendo afectadas por la falta de presupuesto y por la falta de una política integral, de una buena gestión que los está perjudicando, pero nadie se está ocupando de ello porque todo el mundo está pensando en la DIVIAC. Continúa en el cargo Juan José Santibáñez. Yo creo que está en la cancha de la presidente evaluar su trabajo y creo yo que es ella finalmente quien debe asumir esa responsabilidad. Fusión para ir terminando, conversamos en vivo con el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante. Estamos en directo en la multiplataforma de Sol TV, en los exteriores del Congreso de la República. Para terminar, congresista Muñante, se habla ya de fusión de ministerios. ¿Qué ministerios se deberían fusionar a su criterio? Está bien esta convocatoria, o lo que acaba de decir el ministro de Martini, ¿no? Sobre esta posibilidad, y si el gobierno está legitimado para hacer esta fusión de ministerios. Mira, nosotros consideramos en Renovación que una política de reducción del Estado es la que tiene que priorizarse, ¿no? Estamos en contra del crecimiento de la burocracia o de la creación de más burocracia. Entonces, cuando se nos plantea la creación del Ministerio de Infraestructura, lo mínimo que esperamos es que esta pueda subsumir a otros dos ministerios, como el de Vivienda y el de Transportes, que se dedica exclusivamente a la construcción de infraestructuras, ¿no? Y ahora que nos hablan de fusión de ministerio, pues estamos de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es volver eficiente al Estado y tenemos que reducir el gasto público, porque cuando hay ministerio para cada cosa, creamos burocracia, creamos ineficiencia, creamos gasto público. Si las fusionamos, los hacemos mucho más ágiles y reducimos el costo público. Entonces creo que es una matemática simple que creo que se tiene que evaluar y creo que se debe de aplicar, porque de nada vale simplemente mencionarlo cuando en la práctica no se va a tomar ninguna decisión. No sé, como a lo Milei, ¿no? Una fusión de ministerios, sin embargo, no vemos que hay una reducción de la burocracia. ¿Habrá o hay una propuesta de reducción de burocracia? Todavía no hay una propuesta, digamos, formal ante el Congreso, pero creo yo que debería esta no tardarse, ¿no? Porque sí, necesitamos reducir el aparato estatal, necesitamos
que los costos puedan disminuirse. Justamente al existir muchos ministerios provoca que en el Congreso también existan muchas comisiones. Si se reducen los ministerios, se reducen las comisiones del Congreso, porque tiene que haber como mínimo una comisión por cada ministerio. Entonces, si se produce eso, yo creo que aquí también en el Congreso se va a reducir el costo de las comisiones. Le agradezco muchísimo. Alejandro Muñante, congresista de la República, estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV.